9 de marzo de 2023. Ha llegado a Zona Criminal. Si en el programa anterior, dentro de los indicios biológicos, nos centramos en hablar sobre los vestigios, hoy lo hacemos sobre la tipología más reconocible, los fluidos corporales. Sin duda, y como mencionábamos el pasado jueves, la sangre es el más conocido e ilustrativo de todos. En el podcast, hace un tiempo ya hablamos sobre esta como objeto de estudio, pero lo hicimos con un prisma diferente, abordando el análisis de las manchas, sus patrones y morfología en la escena de un hecho. Pero hoy vamos a hacerlo con ella y con otros fluidos como parte central de la inspección técnico-ocular y su análisis. Los indicios biológicos, específicamente los fluidos corporales, son sin duda uno de los parámetros más conocidos popularmente. La ya citada sangre, la saliva, el sudor y algunos algo más escatológicos suelen copar y ser centrales en el imaginario gracias, sobre todo, a las series televisivas que tanto auge tuvieron sobre ciencias forenses. Hoy intentaremos dar un poco de información acerca de estos. Sí, también de los menos agradables y más inmundos. No se olvide que estamos hablando de estudios y análisis de escenas criminales, y en ellas todo puede aportar datos e información. Al igual que pasaba con los vestigios biológicos, los fluidos corporales pueden tener, no todos, la capacidad, una vez analizados, ya sabe, confirmada su procedencia y génesis, de poder individualizar la muestra, dar un nombre y apellido. Por supuesto, cuando todos los factores concurran para ello. Pero hay un aspecto que podríamos pensar que únicamente de manera cualitativa, pero no, ser diferenciador, o mejor dicho, característico de estos fluidos, criminalísticamente hablando. Y es que normalmente, dejando de lado, por ejemplo, escenas preparadas, etc., el victimario, también la víctima, pero sobre todo si tiene un mínimo de conciencia forense, intentará no ser identificado por todos los medios, pero lo más complicado de controlar es este aspecto, son estos ítems. Y no es por otra cosa que su fácil descontrol. Caídas, transferencias en la escena, etc. Es decir, es más fácil darse cuenta como victimario que ha dejado un trozo de piel en la escena. Es más probable que lo note porque le duela que una muestra de sudor. Incluso es más probable que no note un ligero corte con su propia arma, de esto algún día hablaremos, que al arrancarle normalmente por parte de la víctima un mechón de cabello, que sí lo notará. Los fluidos corporales siempre están, y son, como decimos, difíciles de controlar. Es verdad que el victimario puede dejar un cabello en la escena sin darse cuenta y sería un vestigio, pero es más fácil controlar esto, por ejemplo, mediante un gorro, que gobernar sus fluidos. Cómo es capaz de controlar el sudor, la posibilidad de cortarse al apuñalar o herirse al disparar, etc. Sí, volviendo al ejemplo, podemos igualarlas y utilizando un EPI, ya conocidos por todos, conseguir controlarlos, entre comillas, igual que el cabello con el gorro, que la pérdida de pelos con un gorro. Pero debemos saber que estamos ante un hecho criminógeno, holístico. No se compone solo de lo que quiere o desearía el victimario, sino de todas sus acciones y sistemática, y estaremos de acuerdo en que con la utilización de un EPI de principio a fin del hecho, durante la fase de contacto, de acción, etc., es bastante más complicado pasar inadvertido que con un simple gorro. Y ya tras esta reflexión sobre nuestro objeto de estudio de hoy, los fluidos corporales como indicios biológicos, último episodio, por cierto, de la serie sobre identificación forense, vamos a comenzar con el análisis. Bienvenido a Zona Criminal. Are you gonna tell me where you went? All the messages I
I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. Si comenzamos a hablar de la sangre como parámetro biológico con capacidad de identificación en una investigación, realmente estamos mencionando el fluido más conocido y estudiado por ser uno de los más presentes en las escenas y por lo tanto más analizados con este fin, desde el estudio del color, de los grupos sanguíneos. Todo comenzó a principios del siglo XX. Por ejemplo, cuando el biólogo Karl Landsteiner creó el sistema de los distintos grupos sanguíneos que acabamos de mencionar. Era lógico que sobre todo en los crímenes más atroces que muchas veces se conocen como crímenes de sangre, esta fuera el foco casi principal, o al menos el comienzo del estudio y del avance de los fluidos corporales. Y he aquí que, al igual que con los vestigios, es necesario confirmar la procedencia de la muestra de la sangre. Ya sabe si es de origen no humano y después, si es posible, individualizarla. Pero el concepto fluido aporta una variable que puede, cuando se da, dificultar el proceso, no ya de confirmación, sino de búsqueda. Y es que el líquido, como fluido, puede secarse, evaporarse, desaparecer. En el caso de la sangre, la sequedad de la misma, normalmente por el paso del tiempo, es un problema, y por supuesto añadido a la posible limpieza tras el hecho por parte del victimario, y la contaminación que puede sufrir, puede convertirse en algo más que complicado. Un vestigio puede romperse, puede moverse, pero un fluido puede simplemente cambiar de estado y devenir no solo seco, sino invisible. De hecho, y siguiendo con la sangre, casi igual de reconocibles como elemento de estudio como el proceso para analizarla. Es decir, tiene gran popularidad entre la ciencia forense, sobre todo aquellos que se acercan por primera vez, tanto el análisis de la propia sangre como objeto de estudio, como el proceso para hacerlo y sobre todo el material. Y más concretamente uno de ellos para detectarla en la inspección ocular, ya que cuando la mancha es visible se estudian sus patrones y se extraen muestras. Dependiendo de si son líquidas o secas, se utiliza uno u otro método. Pero en el caso de no poder apreciarse, ser invisibles, quien más quien menos, como decimos, reconoce o le suena el luminol. Aquí debemos tener en cuenta que, igual que puntualizábamos en anteriores programas, lo hacemos en este, al revelar sangre o fluidos en general, sabremos que efectivamente están ahí, pero no el por qué. Puede ser por el paso del tiempo, por factores externos como el calor, el propio soporte de asentamiento y también, por supuesto, por un borrado consciente o involuntario. Para el revelado químico de rastros invisibles de sangre, el luminol es el más popular, pero no el único. Y por supuesto, un quimioluminiscente que reacciona con otros fluidos. Así que, a pesar de que dependiendo lo que estemos investigando, lo más probable por el resto de indicios es que sea sangre, debemos, de nuevo, confirmarlo. Una curiosidad sobre el luminol y su reacción con la sangre es que, a pesar de ser tremendamente utilizado y distinguido más allá de los profesionales de la ciencia forense, no se conoce con certeza el porqué de esa reacción. Otro ejemplo más de la dificultad de conocer la casuística de los hechos, de cualquiera, ya sea químico o conductual. Utilizando luminol y teniendo en cuenta que las posibilidades son la reacción versus la no reacción, los resultados se concluyen como positivos o negativos. En cuanto al primero, se podría concluir la existencia posible y probable de restos sanguíneos, pero, como decimos, no solo reacciona con la sangre, sino con sustancias que no suelen ser ajenas a diferentes escenas como barnices o productos de limpieza. En caso de no apreciar la reacción, el resultado se considera negativo, es decir, que no hay posiblemente presencia de sangre. Esta falta de concreción total viene tanto de los falsos positivos vistos, reacción con sustancias que no son sangre, como falsos negativos, ya que ciertos compuestos,
cuando están presentes en gran cantidad y alta concentración respecto a esta, pueden ofrecerlos. Es algo menos probable, pero ni mucho menos imposible. De ahí que hablemos de indicios y no de axiomas. Una vez obtenida una u otra respuesta, se debe confirmar con pruebas analíticas de alta especificidad. Por lo tanto, para finalizar con la exposición de la sangre como fluido biológico, debemos destacar su importancia y la dificultad, en muchas ocasiones, de llevar a cabo el análisis. Hay que tener en cuenta que, a cuantas más pruebas debamos someter el objeto de estudio, más concretas y delicadas serán. Además, deben ser en la situación ideal complementarias, no dañar la muestra, como el luminol, que en este caso sí son factibles diferentes análisis posteriores, de ahí su extendida utilización. Pero, y sabiendo que existen más procesos que estudian distintos parámetros de la sangre, el profesional debe saber bien cuál utilizar, dependiendo de cada investigación. Otro de los clásicos dentro de los fluidos corporales, tal vez detrás de la sangre, es la saliva. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta en estos casos es la cantidad de la muestra. Así como la sangre puede hallarse, por supuesto, en pequeñas cantidades, pero también en grandes, y además esta referencia nos aportará información sobre otros parámetros, si ha sido movido, si la herida que produce el sangrado se ha realizado en esa localización, etc. La saliva, por lo general, suele presentarse bajo mínimos. Este fluido suele aportar información de proximidad, de contacto, cuando hablamos de víctima y victimario. Debido al trabajo con muestras pequeñas, la recogida en la inspección debe realizarse de manera milimétrica. Normalmente, la luz ultravioleta en primer lugar para poder localizar y las pruebas químicas centradas en la presencia o ausencia de alfa-amilasa en las muestras para la confirmación orientativa de la sustancia, suele ser, de manera general, el proceso a seguir en la inspección técnico-ocular. Pruebas que se ampliarán en el laboratorio de criminalística, puesto que pueden producir falsos positivos. Dentro de la saliva, o del estudio de los fluidos relacionados, podríamos mencionar los esputos, aunque ni por su producción bronquial y nasal, ni por su morfología, digamos desde un prisma criminalístico, tienen una relación directa. De hecho, se trata de indicios de fluidos que en una escena suelen confundirse más por su reacción y forma con el esperma que con la saliva. Utilizando luces forenses, luz de Booth, el resultado reactivo es más parecido entre semen y esputo que entre este y saliva. Es cierto que en este caso podemos diferenciar el propio concepto dependiendo de su producción. Así, el moco bronquial y nasal es diferente en ambas tipologías, siendo distinta su respuesta lumínica a las luces forenses y pudiendo fácilmente diferenciarlas. De hecho, el estudio de ADN es más valioso, o mejor dicho, más fácil, por supuesto entrecomillado, con una muestra nasal antes que bronquial. A pesar de lo poco agradable que es hablar sobre este tipo de indicios, no podemos dejar de analizarlos y estudiarlos dentro de la criminalística, puesto que no solo son eso, indicios que aportan datos, sino que estos suelen, por ejemplo en este caso y en otros como el semen que ahora veremos, estar directamente relacionados con tipos delictivos graves como los tipificados contra la libertad sexual. I'm stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go.
Siguiendo con el semen como estudio de fluido corporal, este suele ser primordial y, de hecho, la búsqueda en delitos sexuales se centra en hallar su presencia, que aportará información de valor casi decisivo en casos tan graves como las violaciones. El procedimiento en la inspección sigue el mismo protocolo de búsqueda, confirmación e individualización. En este caso, a pesar que la mayoría de estas formulaciones e importantes consideraciones tuvieron su punto de partida analítico a partir de comienzos del siglo XX, es decir, como quien dice hace 2 días, la capacidad actual de la criminalística a este respecto es tremendamente alta. En este caso, el proceso de búsqueda suele hacerse tanto visualmente, con luces forenses, luz de Booth, etc., como a modo de intervención directa con la víctima, con toma de muestras en su superficie corporal. La individualización suele llevarse a cabo mediante el estudio de ADN, de los polimorfismos de ADN, lo cual, volviendo a tener en cuenta los primeros trabajos, es un avance tremendo. Normalmente, aquí cuando hablamos de contaminación de la muestra, más que utilizar este término diríamos que estas, obviamente cuando hay contacto, suelen aparecer mezcladas con secreción vaginal. En este caso, ambas aportarán información, a pesar de que las pruebas podríamos decir que están más desarrolladas en las muestras de semen. Pero sin duda, tanto su reacción y búsqueda, o mejor dicho, hallazgo, como su posterior análisis, aportarán esa prueba de contacto que, cuidado, debe ser estudiada en base a los demás indicios, que serán los que concluirán sobre el consentimiento o no de dicho acto. Estos podrían ser los fluidos biológicos más característicos, pero sin duda no los únicos. Otros como la orina o el sudor, del que puede extraerse ADN, o más escatológicos como la materia fecal, o menos conocidos como los fluidos o manchas de origen obstétrico y fetal, sobre todo estos últimos vinculados con infanticidios, abortos clandestinos, etc. Son indicios, fluidos biológicos, de los que poder obtener información y datos, ya sean orientativos, generales o específicos. Para ir concluyendo el programa de hoy, y de hecho la serie sobre la identificación como concepto forense, en donde hemos visto principalmente los indicios biológicos y no biológicos, y matizado ambos, sí debemos tener en cuenta, y con este simple repaso de los episodios podemos observarlo, la necesidad de una preparación teórica y práctica alta y especializada para afrontar todas las etapas desde la inspección ocular hasta el análisis, ya que ni todos pueden aportarnos la misma información, ni todos se buscan y localizan de igual manera, y no en todos se utilizan los mismos reactivos y materiales para su análisis, por lo que la profesionalización y experticia debe ser, repetimos, tremendamente alta. Sin duda, los indicios de cualquier categoría son el centro, pero también el reto principal de la criminalística. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre le dejamos bibliografía que puede resultarle interesante en la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.